Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión en la que están los protagonistas del sector, ¿no? Mi nombre es Ignacio Alcalde, soy urbanista, me dedico a temas de transformación de ciudades y territorios y, por supuesto, me interesa todo lo que la tecnología digital y el mundo digital puede y está aportando al mundo de la renovación y mejora de las ciudades. Realmente hay una idea que yo creo que es importante y es que la ciudad es la más compleja creación humana. Y en la última década nos hemos dedicado a tratar de dotarle de inteligencia a esa compleja creación. El reto es difícil. Yo no sé si lo estamos consiguiendo o no. Lo cierto es que no pasa una semana sin que haya en algún lugar un evento sobre Smart Cities, etcétera, lo cual quiere decir que se están haciendo muchas cosas. ¿Se están haciendo bien? Pues hombre, yo creo que se están haciendo bien, pero la pregunta es si es suficiente o todavía no. Para dar respuesta a esa pregunta tenemos hoy aquí a lo más interesante, lo más potente del sector, nada menos que una docena de las principales empresas que están trabajando en esta materia y que, si sumáramos lo que juntas están aportando al PIB o a la producción de materiales sobre ciudades digitales, pues sería un porcentaje importante de lo que se está haciendo. Por lo tanto, tenemos a los actores reales que están trabajando en ello. Y en las dos mesas redondas que vienen ahora vamos a profundizar con ellos, que son los que saben de este tema, en dos cosas. Primero, ¿qué sabemos o qué conclusiones sacamos de esta primera década de Smart Cities? Y segundo, ¿nos vale este modelo o qué es lo próximo? ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces vamos a intentar, como esto no es una ciencia exacta y no tiene una única respuesta, lo que vamos a intentar es lograr una respuesta poliédrica, es decir, la respuesta que nos da la perspectiva de esta docena de empresas que, como digo, son muy relevantes en el sector. Empezamos, por tanto, con esta primera mesa redonda. Para ganar en agilidad no voy a presentar el currículum de cada uno de los ponentes o de los miembros de la mesa, lo tenéis en pantalla, simplemente me referiré a cada uno de ellos por su nombre y por la empresa en la que están, pero insisto que detrás tenéis su perfil un poquito más detallado. Vamos a empezar esta primera mesa redonda que se llama Connecting Cities. Y este nombre es un guiño a aquel eslogan de Nokia de Connecting People, ¿no? Que en los años 90 fue rompedor. Y lo que nos viene a decir es poner el foco en que en este momento, en la era digital, uno de los grandes paradigmas es la hiperconectividad. Conectividad de personas, conectividad de cosas y también conectividad de ciudades. Las ciudades también se conectan. Se conectan hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro porque necesitan nuevas infraestructuras de conectividad y hacia afuera porque se conectan unas ciudades con otras, generando estructuras mayores, que son los territorios inteligentes, las regiones inteligentes. Y eso también nos interesa. Entonces, las tecnologías son las que nos permiten lograr este nuevo paradigma de conectividad. Yo creo que hay una cosa clara. El mundo actual, el nuevo mundo que se está construyendo, tiene como escenario la ciudad, pero como motor, el motor del cambio es la tecnología. El motor del cambio no son los movimientos sociales, ni las fuerzas económicas, ni los poderes políticos. El verdadero motor del cambio está siendo la innovación tecnológica. Y esa innovación tecnológica lo que nos da, al final, es conectividad. Así que pongamos el foco en esa idea y veamos hasta dónde nos puede llevar. Vamos a comenzar dando la palabra a los distintos representantes de las empresas. Haremos una primera ronda en la que cada uno nos va a decir, de manera muy breve, una idea fuerza, un flash, para tener entre todos al final esa visión poliédrica. Es decir, desde el punto de vista de cada empresa, poner el énfasis en un concepto que ellos consideren interesante. Primero hablaremos de ciudad. En la segunda ronda pondremos más el foco en territorio, porque las dos escalas son importantes. Ciudades inteligentes, territorios inteligentes. Así que, sin más, le doy la palabra a Javier Noguerol, en representación de Ericsson, que nos dará unas pistas de hacia dónde va la mirada de Ericsson en este aspecto. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Gracias, Digitales, por la invitación. Bueno, lo has resumido bastante bien, Ignacio, en tu presentación, ¿no?
Y se ha discutido también en la mesa y en la ponencia institucional. Llevamos ya 10 años de concepto de Smart Cities, se han hecho muchas cosas, se han desarrollado verticales, se han desarrollado silos que funcionan muy bien desde el mundo dispositivo y aplicación, pero ¿cuál es el siguiente paso evolutivo de la Smart City, ¿no? De esa ciudad inteligente? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, el siguiente paso evolutivo es el concepto de superciudad. Superciudades, no desde el punto de vista de poblaciones extensivas, no desde el punto de vista de poblaciones superextensas, pero sí poblaciones superconectadas. En definitiva, de lo que se trata es de integrar, proporcionar una integración transversal de todos estos verticales, de todos estos silos que hemos construido para que generen, utilicen y transmitan información entre ellos mismos. Es decir, en definitiva, un poco el concepto visual es ese ferry que se acerca al puerto y que antes de que llegue todo el transporte urbano conoce que llegan 3.200 personas, de las cuales 15 son discapacitados, que van a demandar un tipo de transporte específico y que todo el flujo de la ciudad conozca y se mueva sabiendo y recibiendo esa información y emita la información correspondiente. En el corazón de toda esa superciudad que sería el siguiente paso evolutivo, no puede haber otra cosa que no sean las nuevas tecnologías de la información, por la capacidad de procesamiento que se va a demandar y la capacidad de respuesta que se necesita generar. Y, por supuesto, aquí la tecnología 5G y todo su ecosistema es donde va a jugar un rol fundamental. Hablamos no solo de las capacidades que se van a construir en despliegue de capa radio, es decir, soporte de MIMO masivo, soporte de Critical IoT o Massive IoT. Por supuesto, y de hecho otra de las tendencias que se empiezan a vislumbrar es como la tecnología emergente en Narrowband IoT ha sido elegida en China como soporte fundamental tecnológica para la construcción de las Smart Cities en el país asiático, con lo cual va a haber incluso una mejora, una reducción del coste de los dispositivos que van a permitir adoptar esa tecnología como tecnología de escala mundial, ¿no? Entonces, no solo hablamos de esa capa de conectividad radio, hablamos, por supuesto, en el pilar fundamental de la cloudificación y la verticalización y la virtualización de la red. Hablamos de los conceptos de network slicing, de edge computing, hablamos de los conceptos de llevar el procesamiento a los bordes de red que van a permitir dotar y crear casos de uso fiables y de ultra baja latencia. Y hablamos, por supuesto, también de la adopción de un ecosistema estandarizado de alguna manera en el mundo de las plataformas para evitar la fragmentación que sufrimos hoy en día. Todo ello lo que nos va a permitir es construir casos de uso, puesto que al final en el corazón de la tecnología no es la tecnología, el corazón de la tecnología son los casos de uso. Y por primera vez en el paradigma de 5G ya no se construye una red y luego se busca con qué llenarla. Primero tenemos una necesidad, una aplicación, y luego se construye la red para poder dar servicio a esa aplicación o a esa necesidad ciudadana. Y ello, por ejemplo, tenemos casos muy interesantes a nivel internacional, hay casos en construcción de ciudades, de estas superciudades, podemos ver, por ejemplo, Dallas, Estambul, Roma, ya está moviéndose en ese sentido, pero yo un poco a modo de resumen, sí que os invito a lo mejor a entrar en YouTube y a buscar el concepto o la iniciativa de Drive Sweden, en donde podéis ver un poco cómo se dibuja y se perfila esa superciudad, esa ciudad inteligente del futuro, ¿no? Gracias, Javier. Has hecho una referencia a China y el siguiente ponente viene de Huawei, con lo cual nos acaban de sorprender en la Smart City Expo de Barcelona la semana pasada con un mega stand más potente que el del año pasado todavía. Así que vamos a ver qué nos cuenta Kobi Levy en relación con las tendencias que Huawei está detectando sobre ciudades inteligentes. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí y hablar poco de tema provocativa, como somos chinos y somos distintos. Y disculpa si me equivoco poco con mi español, no es tan perfecta, pero voy a intentar provocar tu imaginación, pensar dónde vamos nosotros como Huawei en este tema de digitalización y Smart City, pero no paramos ahí. Eso es un tema bastante importante, pero no es única en lo que hacemos. Y quiero explicarlo. Yo creo, empiezo con una idea que creo que estamos poco equivocados en pensar de estos temas. A veces gente habla de ciudades digitales. Otras veces hablamos de revolución de información y de datos. Yo creo
que hay bastante diferencia, nosotros pensamos que hay bastante diferencia entre información e inteligencia. Y eso donde metemos nosotros ahora. Claro que hay que tener la fundación propia para llegar ahí. Hablamos de tecnología, de hace tiempo, de IoT, que está evolucionando, mejora y hace más económica, más eficiente, más conectada. Y aquí en Santander sí lo hacen mucho tiempo y se mejoran y están bastante bien ahí. Y como hemos escuchando a la alcaldesa, dicen que tienen verticales bastante isoladas, donde los datos no tienen que buscar dónde está la mezcla entre transporte y turismo, por ejemplo. Eso es el mundo donde ciudades avanzadas del tema de Smart City como Santander están hoy. Es bastante avanzado con 112 millones de euros europeos que están invertidos aquí de un programa de 10 años. Han llegado, yo pienso, al nivel de informática, ciudad digital, donde tiene portales, donde tiene IoT, donde tiene otras aplicaciones y ahora empiezan a pensar cómo consolidarlo, cómo integrarlo. Pero todavía no han pensado, no lo vi, a lo mejor sí, cómo hacerlo de verdad inteligente. Porque, como ha dicho el arquitecto, el señor Ignacio, creo que se llamaba, no sé si está aquí, no es contradicción entre construcción urbana o construcción rural y inteligencia. No es contradicción. Se puede montar mundo de futuro que tiene los dos. Sistemas eficientes con información disponible, más democrático, más predictivo, pero también para nosotros. Es un tema. Entonces, distinto entre información digital e inteligente. Y voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros en la tema. Otra distinción que lo veo aquí es que hay una revolución que nosotros, con la edad que tenemos, a lo mejor no lo vemos muy bien. Hay una generación Z que viene hoy en día y ellos y nosotros como líderes en este tema también poco de nosotros estamos ahí, donde tenemos la distinción entre información donde sacamos toda la información y gestionamos el tema de IoT, de cloud, de video, de virtual reality, big data y todo lo demás. Eso es información. Pero el futuro sería, como lo vemos en y hay mucha información para demostrarlo, que las generaciones que vienen no es suficiente para tener la información y gestionarlo. Es inmersión. Vivir en un mundo donde la parte digital es muy significado en la vida real. No hablamos solamente de gestionar las cosas reales, las mesas, los edificios, el transporte, el tráfico. No solo eso. Vivimos el mundo mezclado y de ahí hay gente que necesita, y negocios también, no solo hablamos de particulares, donde la parte digital es integral de la vida real. Entonces, el hacer smart tiene que consolidar las dos. Ahora, estamos en el punto de cruce de tecnologías, como ha dicho Javier antes, que creo que es el punto muy, muy importante. Ya las tecnologías que montan la tema de digitalización
más o menos se maduran. El IoT existe, pues se cambia, se evoluciona, pero existe y va a ser mejor con el 5G que viene. El cloud, todo el mundo ya lo tiene y lo acepta, el vídeo y lo demás, el Big Data. Ahora las ciudades cogen esta tecnología y está madurada. En la industria 4.0, no hablamos de industria aquí mucho, pero eso es una revolución enorme. Nosotros trabajamos con empresas pequeñas y grandes al nivel global y local, y ahí hay inversión enorme, hay transformación enorme, y eso es un mundo que vive al lado de la Smart City y dentro de la misma zona. Y se influencia los dos. Otra cosa es la revolución de dispositivos. En 2010, la estadística era que cada persona de nosotros tenía más o menos 1.5 por ahí dispositivos conectados, como tu reloj o tu móvil o otro móvil y tal. En 2020 llegamos a más o menos a 5 dispositivos. Una pulsera, un reloj, un coche. Nosotros trabajamos con empresas de fabricantes de coches, donde todos los coches que lo hacen están conectados. Todo lo que fabrican ahora. Entonces, nosotros nos vamos a acercarnos con dispositivos conectados que cogen información, pero no solo eso, están metidos, y voy a llegar ahí, que lo hace Huawei, es metiendo la inteligencia artificial en toda la cadena de valor donde estamos nosotros. Los dispositivos que tenemos cerca de nosotros hasta el nube. Todo ahí tiene inteligencia y puede analizar, aprender y aplicar esta inteligencia. Kobi, sí. Kobi, si quieres, Sí, dejamos voy a algo terminar para la aquí. segunda Sí, ronda, sí. que estás contándolo muchas cosas interesantes. Entonces, para terminar esta cosa, voy a decir que lo vemos en la parte de Smart City como una parte de Smart Mundo Digital. No estamos ahí por la tecnología madura y nos vamos con estrategia de todo conectado, todo con sensores que coge la información, pero todo también inteligente. Y cuando hablo la próxima vez, voy a decir lo que tenemos en este tema. Genial. Muy bien. Continuamos con Robert Alsink de Interxion. Buenos días. Si hablamos de Smart Cities, que hoy por hoy en el mundo hay 54% de la población ya vive en grandes ciudades. Se estima que en el 2050 ese porcentaje va a ser 70%. Entonces, la gente atrae otra gente y cada vez las ciudades son más grandes. Eso trae consigo una problemática. En cuanto más alta la densidad de las ciudades en cuanto a personas, más infraestructura, más grandes los problemas. Y Santander, no me acuerdo cuántos habitantes tiene, pero tenía 12.000 sensores instalados, pues en una ciudad de las grandes, y probablemente Santander en unos años va a tener lo mismo, en vez de contarle en unidades de 1.000, será en unidades de millones. Smart City es desplegar redes de muchos sensores y cuando hablan bueno, tenemos esos sensores captan datos y estos datos se tienen que transmitir y hay otras empresas que despliegan estas redes para llevar este dato a un sitio y estos sitios suelen ser centros de datos para almacenar estos datos y luego hacen algo con ello y luego lo devuelven en forma de inteligencia para tomar decisiones. O lo pueden hacer los mismos ordenadores con machine learning, inteligencia artificial. Hecho es, cuando hablan de Smart City, hablan siempre de hoy menos energía, más sostenible. Pero la transmisión de los datos y almacenar datos, intercambiar datos, requiere mucha energía. Como dato curioso, todos los centros de datos en conjunto en los Estados Unidos tienen un consumo equivalente a 2%
en el caso de los Estados Unidos, 2% de todo el país. El conjunto, todos los centros de datos, 2%, y que es equivalente a 6,4 millones de hogares. Si vamos a un desarrollo de Smart Cities, el consumo energético, sobre todo muy concentrado en grandes centros de datos, es imprescindible que tenga una buena infraestructura eléctrica. No solo gestión de una ciudad sostenible en cuanto a menos energía mejor, pero la captación de datos, transmisión de datos, intercambio de esos datos requiere mucha infraestructura energética. Smart City al final es datos, y datos se tienen que mover, ¿no? Y esos datos se capturan en estos centros de datos. Para construir estos centros de datos hay que tener una infraestructura troncal también de la energía eléctrica, grandes potencias eléctricas. Si para construir una ciudad inteligente, un centro de datos se puede construir en 2 años, quizás, construyendo desde cero, pero planificar una red eléctrica puede tardar 5 o 10 años en función de la zona donde estés. Entonces, hay un aspecto de energía que quiero destacar aquí, sobre todo para los urbanistas, que tengan en cuenta energía muy importante para poder hablar de datos. Y los datos se gestionan, pero necesitan mucha energía. Con esto, de momento, paso. Estupendo. Has puesto el foco en algo que no es lo que habitualmente se comenta en estos casos y que, desde luego, es muy interesante. El dato que nos has dado de Estados Unidos es sorprendente. Continuamos la mesa. Bueno, les informo que Orange no ha podido estar presente. Veis que está en el panel, pero por una circunstancia personal del último minuto, Francisco Guidobro no ha podido venir. Continuamos con Juniper. Tengo a mi izquierda a Santiago Martínez, así que vamos a ver qué nos cuentan ellos desde su perspectiva. Seguro. ¿Qué tal? Buenos días. Básicamente, desde el punto de vista de Juniper, creemos que la red es algo ubicuo, que está en todos lados en una plataforma de IoT o Smart Cities. Por sí solos los sensores, si capturan información, no nos sirven de mucha utilidad. O sea que necesitamos una red para poder llevar estos datos, analizarlos en centros de cómputo centralizados o descentralizados, como se está haciendo ahora, que es una transformación que estamos. Esta descentralización de centros de cómputos y todo el procesamiento de datos crea nuevos desafíos. Para Juniper estos desafíos son seguridad y la complejidad. La complejidad de hacer un deployment o un despliegue de funciones virtuales en data centers distribuidos es muy alta. Y ciudades por ahí pequeñas con poco personal se les hace muy difícil poder operar una red que en papel luce muy bien, pero luego tiene muchas complejidades. Entonces, uno de los focos de Juniper es intentar mantener la complejidad lo más baja posible y, por el otro lado, focalizarnos en la seguridad. Todos estos sensores que están expuestos en semáforos, cámaras de seguridad, luminarias, como nombraban hoy, o otro tipo de sensores, están expuestos en el campo a que alguien los dañe, les haga un tappering o lo que sea, y puede ingresar a la red, ¿sí? Causando daño. Pueden ser usados en nuestra contra. Nadie quiere que mañana el ayuntamiento salga en los diarios porque hay un chico jugando con nuestras luminarias, ¿no? No sería muy divertido. Entonces, algo que estamos focalizados de Juniper es crear una plataforma que les permita a los ayuntamientos controlar de una forma fácil la red de extremo a extremo y mantenerla segura. Muchas veces nos olvidamos de la seguridad y empezamos a crear sistemas, plataformas de IoT y desplegamos muchos sensores. Y luego nos damos cuenta que nos olvidamos de la seguridad. Y arreglar una red cuando no fue pensada de cero para ser segura es muy complejo y caro. Estupendo. Muchas gracias, Santiago. Nos quedan en la mesa 2 empresas que además tienen un vínculo muy singular con Santander. Yo no sé si nos van a hablar de este caso o van a hablar en general, pero en todo caso lo que nos van a decir va a ser interesante. En primer lugar tenemos a NEC en la persona de José Ramón González. Hola. Bueno, pues efectivamente sí que vamos a hablar de Santander un poquito, porque creo que la alcaldesa ya ha presentado un poco los casos en plan general y si acaso pues algún matiz introducir sobre el tema. De cualquier forma, inicialmente yo creo que
ha habido una reflexión, aparte de introducir temas de tecnologías y de soluciones que aplican en la ciudad, la discusión que ha apuntado el arquitecto que había en la mesa anterior a mí me ha parecido interesante, particularmente por el tema analógico, digital. Yo lo de ciudades inteligentes, cuando pensaba un poco en lo que se podría comentar aquí, pensaba también en el término de ciudades digitales, un poco en honor a digitales como organizador de la sesión, porque en definitiva, y yo creo que en la mesa en la que estamos, se viene diciendo de lo que se trata es de manejar información de forma inteligente, para procurar que la ciudad sea una ciudad mejor para los ciudadanos, para los habitantes de la ciudad. Yo creo que ese es el objetivo macro. Entonces, hablando del caso de Santander, pues el primer proyecto en el que participó NEC, que lo mencionó también la alcaldesa esta mañana, era el de gestión inteligente de residuos. Entonces, estamos hablando del número de sensores que hay en la ciudad desplegados. Se menciona la cifra de 12.000 y en el tema de residuos, pues apuntar que hay un despliegue de red combinado con sensor, porque como decías, efectivamente sin la red, la información del dato que se aporta del nivel de llenado de un contenedor, pues no, si no se recibe a través de la red apropiada esa información, no se puede gestionar. Pero al final de lo que se trata, bueno, el número de sensores es más de 1.400 o algo así en el tema de residuos solamente. Al final de lo que se trata es de consolidar toda esa información en una plataforma y efectivamente, como apuntaba Ignacio, Telefónica y NEC están trabajando en un proyecto conjunto para Santander de consolidación de toda la información de un cerebro de la ciudad que permite analizar esa información y preparar o sacar conclusiones, sacar los KPIs, los parámetros que pueden permitir a cada servicio, a cada gestión de servicio, introducir mejoras y hacer un seguimiento de la prestación del servicio de cara a la ciudad. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento que no es solo tecnológico y que cabe destacar, también porque están presentes aquí en esta sesión, la oficina técnica. La oficina técnica yo creo que es un factor muy importante de todo proyecto de Smart City. O sea, al final no es solo una máquina que consolida toda la información, la analiza y genera informes, sino que hay que trabajar conjuntamente con el ayuntamiento, con cada servicio, para entender bien qué es lo que se quiere seguir, la información que se necesita, para evaluar la calidad del servicio y para analizar la mejora que se puede dar a cada ciudadano. Entonces, eso es muy importante y eso se está haciendo en Santander, de forma inteligente, que es un término que se ha planteado antes. Y hablando de inteligencia, no sé, yo buscando símiles para pensar también que se podría hablar no solo de ciudades inteligentes, digitales, sino también humanas. Entonces, una forma de ver el símil con lo humano, digamos, yo veo el despliegue de red, creo que se podría interpretar un poco como el sistema nervioso de la ciudad, como la extensión que te permite capturar toda la información, llegar lejos. Y la plataforma, ya hemos dicho, es el cerebro de la ciudad. Entonces, el foco, desde el punto de vista de NEC, hablando de soluciones de cara al mercado y en plan general de proyectos, pues hablando de cerebro, hay un libro interesante que me parece que puede ilustrar esto, que se titula Pensar rápido, pensar lento. Creo que es así, siempre dudo de si es al revés o no, pero básicamente es lo mismo. Es que creo que el ser humano es un libro de un psicólogo, de Kahneman, y lo que viene a decir son los diferentes comportamientos de una forma razonada, cuando toda la información se analiza y se prepara algo que se tiene que llevar a cabo, o cuando te encuentras con un incidente, con algo en lo que tienes que pensar rápido, algo instintivo. Entonces, hay dos formas diferentes de actuar. Y esa actuación en tiempo real
requiere que las plataformas puedan responder en tiempo real, integrando toda la información. Lo ha dicho la alcaldesa también esta mañana, que si hay pues, un problema de agua en una zona concreta, pues puede afectar al tráfico y se pueden tener que tomar decisiones interconectando servicios diferentes. Y si hay un incidente o hay un evento deportivo, cultural en la ciudad y se tiene que combinar mucha información, se tienen que coordinar servicios rápidos en la ciudad. Y yo pondría un ejemplo de un uso que se está llevando a cabo en Lisboa, por poner un caso práctico también de una ciudad del tipo de capital de nación con más de 1 millón de habitantes y tal, que ilustra cómo la policía, los bomberos, protección civil pueden utilizar una misma plataforma, o sea, pueden pasar de trabajar cada uno con su plataforma de gestión de incidencias a trabajar todos con la misma, de forma combinada y de forma coordinada, integrada. Ese factor me parece muy importante. Y por último, para concluir, recogiendo también quizá de una forma complementaria lo que apuntabas en cuanto a seguridad, en nuestro caso, en el caso de NEC, pues hay una propuesta de seguridad que creo que puede ser interesante, que en el caso de Lisboa se aplica y que se trata de sensores un poquito peculiares, que son las cámaras, y consiste en la analítica de vídeo. La analítica de vídeo te permite también, como decía la alcaldesa esta mañana, de forma compatible con respetar la privacidad, pero te permite analizar que ya no solo sujetos, sino también objetos o vehículos que se detectan y se puede ver si algo o alguien está llevando a cabo un comportamiento indebido o hay riesgo de que se pueda producir pues, algún problema de seguridad. Entonces, identificando este tipo de situaciones en base a una parametrización que se hace del vídeo, que no llega a identificar al individuo y por consiguiente responde a eso, pues permite generar alertas en la plataforma para actuar en tiempo real. Muchas gracias, José Ramón. Terminamos esta primera ronda con José Luis Díez en representación de Telefónica. Pues nada, bueno, pues comentar un poco, recapitulando todo lo que se está diciendo y partiendo de la base de que la tecnología es el medio, no es el fin. Es verdad que las ciudades están en continuo proceso de transformación y dentro de ese proceso de transformación pues se ha tocado vivir esta llamada ya y sacada muchas veces esta mañana revolución digital, ¿no? Revolución digital que nos lleva como base, como fundamento, a diferenciar lo que antes era la unidad fundamental, podía ser el átomo, algo tangible, algo real, bueno, pues en algo que es ahora virtual, que es el bit, ¿no? Partiendo de eso, pues es que tenemos, o sea, si nos damos cuenta, el 90% de la información que se ha generado en toda la historia de la humanidad se ha generado en los 2 últimos años de vida, ¿no? Y traído al caso español, y porque lo mencionaba Alicia esta mañana, por ejemplo, a nivel de infraestructura y cómo está preparada España, pues en España hay desplegada más fibra óptica que lo hay en la suma de países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, todos juntos, ¿no? Entonces nos posiciona en muy buena posición. Ahora, llevado al caso de las ciudades, en donde los regidores municipales pues tienen que implementar sus políticas sostenibles, ¿no? Sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental, para al final pues, contribuir a las necesidades, ¿no? de la sociedad, de las empresas, demás. Creemos que ahí hay una aportación que la tecnología puede traer, ¿no? Hay desarrollos innovadores que seguro van a tener aplicación en los próximos años, como son Internet de las Cosas, también mencionado aquí, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, como suma todo esto, por supuesto con componentes de seguridad, que eso podemos vivir tranquilos, y en particular con las plataformas de gestión integral que puedan ayudar a
municipios y a estos políticos, regidores y a sus técnicos municipales, pues a llevar a cabo sus políticas. Bueno, Telefónica está en esa apuesta, tiene su propia plataforma, Thinky, que en este caso pues, ha sido la que también se está desplegando en Santander y en la que está colaborando NEC, como se ha mencionado, pero podemos traer a ejemplos pues más implementaciones que Telefónica está teniendo, ¿no?, a lo largo de toda la geografía, en Almendralejo, en Badajoz, en Sevilla, en Toledo, en Valencia, en Guadalajara y bueno, pues también aquí en Santander, ¿no? Proyectos que al final, como consecuencia práctica, pues tienen proyectos complejos, ¿no?, eso sí que hay que decirlo, y que llevan un tiempo de implementación, pero que proyectos que al final tienen esa consecución que decía, pues por ejemplo, de trasladar o integrar toda la información de los distintos servicios municipales en un único punto, lo que permite a su vez pues construir una serie de aplicaciones tanto con visión ciudadano, ¿no?, como pueda ser en el caso de Valencia, una aplicación que se llama Valencia al Minuto, pero también para el uso turístico o en caso como la ciudad de Toledo, que basado en dos ejes, también el ciudadano y por otro lado el gestor municipal, pues une en un único canal, pues el registro de incidencias, la prestación de servicios municipales, la participación ciudadana, de tal manera que consigue incrementar la satisfacción del ciudadano por la participación, al ayuntamiento cumplir sus compromisos de transparencia y de accesibilidad a la información, que también tiene luego su punto de beneficio para las empresas que quieran sacar partido de ello. En el caso de Santander, por añadir algo de lo aquí mencionado, pues ya no solamente hablando de la tecnología, sino del uso de la información que el propio ayuntamiento tiene, más sumado a fuentes de terceros, sumado a la información que la propia Telefónica tiene de la red móvil, ¿no?, por supuesto agregada, con información agregada, anonimizada, pero que incorpora características en cuanto al origen, al sexo, al rango de edad o el nivel económico, ¿no?, de las personas, pues puede suponer una fuente de interés municipal, ¿no?, que aporta pues, riqueza en el análisis y en las conclusiones que antes se tenían y que pueden variar y que pueden evolucionar viendo la realidad, ¿no? Estupendo. Muy interesante el caso y muy interesante que estemos en Santander, ciudad que se distingue por esta apuesta fuerte, ¿no?, y con algunos de los actores que están haciendo real este proyecto. Creo que está siendo muy densa y muy cargada de contenidos esta mesa redonda, de lo cual me alegro. No es redonda, por cierto, es una mesa alargada. Pero bueno, más allá de esto, ahora me gustaría que diéramos otra vuelta, otra ronda, poniendo el foco en lo que no es la ciudad. Porque el título de la jornada es Territorios Inteligentes. Y cuando hablamos de territorios inteligentes hablamos de dos cosas, de dos escalas. Por supuesto, ciudades, eso es lo primero, la ciudad es el motor. Pero también de lo que no es ciudad, es decir, de la región, del entorno rural, del resto, o de las conexiones entre ciudades. En esta mesa, que se llama Connecting Cities, tenemos que pensar qué sucede, qué ventajas surgen cuando una ciudad se conecta bien con las ciudades próximas, eso tira de la región, eso tracciona. Entonces, intentemos dar el salto, porque hoy el ciudadano muchas veces no distingue los límites, ¿no? Vive en una ciudad, pero está en un área metropolitana, trabaja en la periferia en uno de los municipios, va a otro, se desplaza, aparecen conceptos como ciudad-región, nuevos conceptos como nuevas formas de intervenir en el mundo rural. Yo creo que sí hay que construir en el mundo rural, porque si no el mundo rural se muere. Lo que pasa es que hay que construir poco y bien, con criterio, no de cualquier manera, pero hay que intervenir. Entonces,
Volvemos a dar la palabra a todos nuestros ponentes invitados, a ver cada uno de ellos desde su perspectiva cómo nos ayudan a construir esta visión poliédrica, que ya tenemos muchas pistas, pero vamos a continuar. Una visión poliédrica sobre lo que es un territorio inteligente. Continuamos de nuevo con Javier Noguerol, de Ericsson. Gracias, Ignacio. Bueno, continuando un poco con la primera exposición que he hecho, el extrapolar ese concepto de supercity, de superciudad al territorio, pues es como un salto evolutivo muy natural, ¿no? Es decir, en definitiva, esa superciudad o esa ciudad superconectada vive rodeada de otros núcleos urbanos, de otros núcleos rurales con los que tiene que convivir, ¿no? Y con los que tiene problemas, retos e intereses comunes. En este sentido, por ejemplo, Ericsson participa en un piloto muy interesante, en un proyecto en Canadá denominado NQ Core, que básicamente consiste en la creación de un corredor 5G entre las ciudades de Quebec, Ontario, y conectando todos los núcleos urbanos que hay en dicho corredor, ¿no? Entonces, no se trata, el objetivo final del piloto no es dotar de tecnología sin más, es decir, dar una cobertura de la que ya prácticamente disponemos de forma ubicua, sino de ser capaces de, con esa tecnología, desarrollar casos de uso que fomenten el desarrollo socioeconómico de ese corredor. Entonces, de hecho, el eslogan de este proyecto es elocuente y habla por sí solo. Dice algo así como Stronger Networks, Smarter Communities, ¿no? Es decir, redes más fuertes, más potentes, comunidades más inteligentes. De lo que se trata, en definitiva, es de que, como comentaba un poco en mi primera ponencia, ser capaces que en este corazón de la tecnología 5G seamos capaces de desarrollar casos de uso que sean útiles para el ciudadano en esa superciudad, pero también para el entorno urbano y para el entorno rural. En este ámbito, lo que vemos es bueno, pues dos áreas de crecimiento y de desarrollo que yo creo que todavía podemos avanzar y dar un salto cualitativo y cuantitativo bastante significativo. En primer lugar, es el de llevar y desarrollar esos casos de uso y esa tecnología 5G, con todo lo que aporta de su cloudificación, virtualización y demás que comentábamos antes, a los sectores primarios, secundarios y terciarios, y explotarlo mucho más desde el punto de vista socioeconómico. Hablamos de la agricultura, pero hablamos también del turismo, que se ha mencionado mucho en la mesa. Hablamos, ¿por qué no?, de ganadería, hablamos de pesca, hablamos de industria, hablamos del Smart Wireless Industry. Es decir, hablamos de cómo fomentar y empezar a entender con esa tecnología que construyamos en el corazón de esos territorios inteligentes, casos de uso y explotarlos desde un punto de vista económico. En segundo lugar, también hablamos de esa conectividad de entorno rural, entorno urbano. Y en el entorno rural hay una demanda que yo creo que todavía no está cubierta y que queda todavía por cubrir. Yo creo que a día de hoy, en el siglo XXI, un ciudadano no entendería por qué debe prescindir de ciertos servicios dependiendo de dónde viva. Y no se trata de llevar la conectividad de 30 megabits o 50 megabits o 1 gigabit por segundo a un pueblo. Se trata de que el ciudadano que vive en un entorno rural disponga de la misma inteligencia, de los mismos casos de uso que un ciudadano que vive en un entorno de una supercity, ¿no? De gestión de tráfico, de gestión de residuos urbanos, de gestión de agua, que mencionaba la alcaldesa, todas esas iniciativas verticales que se han expuesto en la mesa institucional. En definitiva, básicamente lo que yo creo que podemos un poco es explotar casos de uso en cuanto a logística, distribución, transporte. No se trata de hablar del coche conectado y autónomo, que yo creo que es la imagen y la visión que tenemos todos mental, sino de cómo explotarlo desde el punto de vista industrial. En este caso, bueno, pues Ericsson, en colaboración con Arthur Little, ha desarrollado un análisis de cómo la digitalización y la industria 5G puede traer un crecimiento de negocio que aproximadamente puede multiplicar por 5 todo el potencial de lo que tenemos a día de hoy sin industria digitalizada, ¿no? Entonces, realmente el ámbito y la explotación que queda por hacer uso de ese entorno territorial y de ese territorio inteligente, yo creo que es bastante todavía cuantitativo, ¿no?, el salto que queda por hacer. Perfecto, gracias Javier, y hemos dado el salto, ya estamos hablando de territorios, eso está bien. Continuamos con Kobi. ¿Qué nos dice Huawei al respecto? Gracias, Ignacio. ¿Me oís? Bueno, sigo poco con la idea de inteligencia y de ahí llego a territorios. Huawei, como líder global de tecnología, pero también en el tema de Smart City, estamos trabajando con más que 160 ciudades a nivel mundial.
diferentes proyectos de Smart City en más que 40 países. Tenemos la vista china, pero también tenemos la vista global. Y de ellos, como 7 han ganado de los 2 años pasados acuerdos de innovación. Entonces, sí entendemos el tema. Nosotros tenemos estrategia de 3 partes. ¿Cómo lo hacemos? Estamos líderes uno de los líderes en la infraestructura, y eso empujamos muy fuerte como líderes, desde dispositivos, tus relojes, tus móviles. ¿Quién tiene móvil de Huawei aquí? Mano, arriba. Bueno, casi la mitad. Bueno. No tanto. Pero eso se cambia poco a poco. Pero como líderes de dispositivos personales, también tenemos dispositivos de cámaras, de otras cosas. Estamos entendiendo muy bien el mundo de particulares, pero en la industria también trabajamos, y llego ahí con socios de este tema. Estamos en la red, estamos trabajando con clientes como Telefónica y lo demás del mundo, de este mundo, como otros. Estamos en el edge, donde tiene inteligencia y computación cerca de la industria, cerca del ascensor, cerca del edificio inteligente. Estamos ahí al frente. Y también estamos en la nube, trabajamos con socios aquí en España y a nivel mundial, montar nubes de telecom, de empresas. Entonces, esta cadena de valor entendemos de nivel infraestructural muy bien. Y empujamos muy bien, porque pensamos que si no tenéis la conectividad de 5G, como somos líderes también ahí, y de lo demás, no llegaréis al básico, que puedes montar una sociedad digital, pero de ahí no es suficiente. Hay que hacerla inteligente. Para hacerla inteligente, hemos introducido 2 cosas más. Una que es plataforma inteligente, voy a explicarla al nivel regional también, y ecosistema. Esa es nuestra estrategia: infraestructura, plataforma inteligente y ecosistema. Es muy importante para saber que Huawei no es una empresa cerrada, porque no intenta desarrollar aplicaciones y casos de uso sola. Trabajamos con empresas locales y globales, diferentes escenarios, diferentes casos de uso, también Smart City, también en caso que voy a presentar Smart Región, donde los casos de uso utilizan nuestra tecnología, infraestructura y plataformas para mejorar la situación. Entonces, en este mundo de Smart Plataforma hemos introducido este año, en octubre y noviembre, 2 cosas que son bueno, si hablamos de Santander, creo que bueno, ya están haciendo otras cosas, pero para pensar otras ciudades no hay que esperar 10 años para llegar a este punto. Ya están las cosas avanzadas. Uno, que es, como ha dicho mi compañero de Telefónica y otros, el cerebro. Tenemos la plataforma que se llama Inteligente Operación de la Ciudad, plataforma digital de Smart City, que ya integra no solamente los datos de verticales, pero tiene los sitios para innovación, integración, consolidación, Big Data, y tiene nuestra cadena de inteligencia artificial dentro, y voy a explicarlo. Entonces, este cerebro, con nuestra tecnología o otros que son la red de nervios, permite información en tiempo real y reacción en tiempo real. Pero no solo esto. Dispositivos conectados o vehículos conectados o buses o lo que sea, no solamente dan información, pero interactúan. Entonces hay que tener visibilidad, que es donde estamos ahora, pero también facilitar decisiones más inteligentes. Por ejemplo, si tenemos una situación de emergencia, una ambulancia, ¿dónde llega esta ambulancia ahora con este caso a cuál hospital?
Si no tenemos la información y la capacidad de decidirlo en tiempo real, pues lo hacemos lo normal. Pero eso no es lo más inteligente que podemos hacer. A lo mejor llegaráis más rápido, con servicio mejor, para sobrevivencia de este caso. Y planificación y lo demás. Entonces, hablamos de cosas que tienen más visibilidad y más inteligencia en tiempo real. Entonces, eso es la plataforma IOC, que es inteligente OS, Operating System, de la ciudad. Más de ahí no voy a explicar, pero se conecta datos, procesos, gentes y cosas reales, industria, hospitales y tal. Eso es una cosa, y se aplica también a nivel regional. Y la otra cosa que hemos introducido este mes, pasado, octubre, es nuestra estrategia y productos de inteligencia artificial. Como estamos en todo, en dispositivos hasta la nube, tenemos 3 arquitecturas y herramientas. No es ya en la idea abstracto, es real, de inteligencia artificial. Para el mundo de telecom, donde estamos vendiendo nuestras cosas y tenemos socios que son las operadoras, tenemos la estrategia de Softcom, Artificial Intelligence, no voy a meter ahí, que la red misma gestiona sus recursos de IoT y 5G y lo demás más inteligente y voy a seguir. La parte de consumidores particulares que pertenece a nosotros, tenemos nuestra propia Artificial Intelligence con chipsets, con la tecnología de hardware. Está metida ya en todos los dispositivos que desplegamos en el mercado. Entonces, tu móvil, tu reloj y tu pulsera van a conocerte mejor y van a ayudarte, y voy a explicar un poquito más allá. Y al final tenemos el Cloud Enterprise Intelligence, que es para Smart Cities, y está metido en la plataforma que he explicado antes. Quizá, Kobi, Sí. tenemos ya una visión general. La visión general. Ahora, Vamos un poco los detalles para sí, más adelante sí. y así terminamos de interactuar el resto. Lo parece. siento, es que tengo mucho que decir, pero voy a hacerlo muy corto. En la tema de Smart Región, lo vemos dos opciones ahí. Una que es cada ciudad, cada pueblo intenta digital sus cosas, sus recursos, y es difícil. Por ejemplo, aquí en Cantabria tenemos más que 50% de los ciudadanos en 4 ciudades, y lo demás, ¿qué? Menos de 2% de la región. No tienen recursos, no tienen la industria, no tienen la infraestructura, no tienen la visión y tal. Es difícil. ¿Cómo nos vamos a hacer? Una manera es intentar cada ciudad construir sus cosas y de ahí tener clustering. Un clúster que conecta una ciudad, por ejemplo, si entendí bien lo que hacen Ericsson en Canadá, conectan ciudades una a otra y cada una tiene su mundo. Otra manera es aprovechar ciudades avanzadas como Santander aquí, con visión, con recursos, con presupuesto, a crecer un sistema que salga de los bordes de la ciudad a la región. Con ese sistema, con este cerebro, con la infraestructura, pueden llegar a la situación donde comunidades rurales no están obligadas a recolocar a la ciudad para tener trabajo, para tener infraestructura, y el caso de uso que tenemos es que hemos desplegado en 1 año y medio un sistema de esta que tiene nuestro cerebro, tiene nuestra red e infraestructura y tiene dentro la inteligencia artificial en una región de China parecida de comunidad
española, tiene casi 2 millones de habitantes y típico de zona rural, tiene más que el 90% de negocios son pequeños y agricultura y tal. Y al final han bajando 70% Kobi, perdona que no tenemos mucho tiempo para los detalles. Es un caso de éxito, puedo explicar otro día, pero sí. Ha pasado muy rápido y no han tenido que invertir un montón para llegar a este momento. Muchas gracias. Genial, gracias. Robert, desde Intexion, ¿cómo se ve este salto a la conectividad entre ciudades y al mundo, digamos, de la escala regional? Yo creo que, para empezar, Smart City, yo creo que Smart se traduce como inteligente, pero yo creo que no es correcto. Smart es más bien listo, sin ser listillo, ya es otra cosa, pero los que viven en una zona rural quizás ya son muy listos, y los que vivimos en la ciudad a veces queremos descansar y disfrutar del aire libre, sin contaminación, menos presión. Entonces la zona rural en sí ya es bastante listo y bastante smart, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico, pues no todo tiene que estar en tiempo real. En cuanto a más densidad, mayor la densidad de la población, quizás más importante la gestión de los datos en tiempo real. Pero para gestionar la recogida de basura en un pueblo de 1000 habitantes no hace falta poner sensores en los cubos de basura. Entonces, no todo lo que hay en la gran ciudad tiene que estar disponible en el pueblo o en la aldea. Entonces, sí tiene que adaptar o adoptar aquellas cosas tecnológicas que pueden crear una mayor calidad de vida o mejor desarrollo de empresas. Yo soy holandés, Holanda tiene cierta fama en la gestión de agricultura, que hasta las vacas tienen chips. Pues plantas tienen chips, hay sensores en el campo, están empleados aquí en España también, donde los sensores miden cuánta humedad hay, si tiene que gotear para alimentar a las plantas o lo que hayan puesto en el campo, y todo se gestiona mediante unos ordenadores. Y este ordenador puede estar por debajo de la mesa, pues no es un dato crítico en cuanto a la rapidez de disponer de este dato. Otras tantas cosas sí necesitan mucha rapidez, mucho volumen, el tema de Big Data, que es mucho volumen, muy veloz y muy volátil. Entonces, en un entorno rural no es tan importante estas tres cosas de los datos. En una ciudad con otras tantas aplicaciones puede que sí. Entonces, cuando la criticidad del dato es muy elevada para que esté disponible muy rápidamente, antes COVID hablaba de gestiones en tiempo real, el tiempo real se mide en latencia a nivel tecnológico. La latencia no se mide en segundos, pero se mide en micro y milisegundos. Entonces, cuando el micro o milisegundo es importante para una aplicación en un Smart City, sí es importante tener centros de datos potentes, redundantes, todo seguro, que todo se gestione en tiempo real con recursos muy profesionales. Entonces, porque un pueblo necesita tener un aeropuerto. Había épocas en España donde se construyeron aeropuertos en todas las partes, pues hoy por hoy sabemos que no han sido las decisiones más acertadas, ha sido un despilfarro de dinero público. Pues con Smart Cities creo que tenemos que hacer lo mismo, que pensar, utilizar el coco y pensar qué es lo que necesita la región para emplear aquellas tecnologías que sean beneficiarias para los usuarios en esta zona. Y con esto creo que... Está claro, la idea es muy concreta y muy clara y te agradezco la concreción. Continuamos con Juniper, a ver qué nos traslada Santiago. Bueno, ya se ha cubierto bastante el tema, pero creo que volviendo un poco a lo que decía Javier, hoy por hoy uno de los challenges es lo que es información en tiempo real, y para esto no podemos afrontar tener centros de datos centralizados en la ciudad, sino que estamos yendo a un deployment distribuido, y esto conlleva varios challenges, ¿no? O dificultades, que es uno, la disponibilidad de infraestructura cerca de las zonas rurales. No es fácil
proveer con la electricidad necesaria y lo que sea aire acondicionado o cualquier tipo de environment que se necesite para poner nodos de cómputo, para hacer el procesamiento de información más cerca posible al edge de la red y mantener las latencias bajas. Por otro lado, creo que la expansión rural permite a los ayuntamientos monetizar de alguna forma la plataforma, porque ya estuvimos hablando de virtualización y de hacer slicings o dividir la red en distintas capas, lo cual se pueden ofrecer a distintas empresas, mismo aunque la red sea del ayuntamiento, se puede proveer servicios a empresas privadas, ¿sí? Sea telefonía, sea análisis facial con cámaras, o mismo a los que serían farm inteligentes, ¿no? Conectados. Juniper se ha visto involucrado recientemente en dos tests, uno en UK, los dos en UK, que yo creo fue en conjunto con MC. Uno fue lo que es ambulancias conectadas, que no es solo mandar la ambulancia al lugar correcto donde hay un accidente, sino que se cruza la información entre todos los sistemas, policía, hospitales, y no te van a enviar a un hospital donde no hay camas disponibles, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Yo soy de Argentina y muchas veces llegas al hospital y no hay lugar y te tienen que mandar a otro hospital. Y así vas pasando distintos hospitales hasta que llegas a alguno en el que te reciben, ¿sí? Entonces, algo que se estaba haciendo es había un accidente, se sabía específicamente dónde estaba y se transportaba a la persona al hospital más cercano. Y el otro era el transporte que nombró, creo, Kobe. No solo los autos conectados, pero sino lo que son los camiones. Se hizo un estudio de la M40, que es una de las carreteras principales en UK. Se envió 4 camiones que estaban conectados y no solo se manejaban solos, sino que analizaban el tránsito, estaban comunicados con las plataformas de control de tránsito y tomaron rutas alternativas, por ahí rutas rurales, ¿sí? Pero necesitaban saber si podían pasar por el camión por una cuestión de peso, si habían puentes, si podían por la altura o no. Entonces, lo que se probó es que los camiones se estaban manejando solos, ¿sí? Lo cual reduce el costo, redujo los tiempos y también era más seguro para la entrega de la mercadería. Muchas gracias, Santiago. Continuamos con José Ramón desde NEC. Bueno, pues, a ver, por dar un poco de debate a la mesa rectangular en la que estamos. A ver, se ha comentado en esta mesa que en un medio rural, en un pueblo, pues que no tendría por qué ser necesario poner un sensor en un contenedor, ¿no? Puede ser. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no. O sea, eso, como todo, es cuestión de analizar y de ver si se obtiene alguna ventaja, si es un caso de estudio. Y bueno, lo recojo un poco por comentar un piloto que se llevó a cabo aquí en Cantabria para gestión de residuos, de nuevo, pero de forma global, entre pueblos, entre diversos municipios, para ver si una gestión conjunta podría generar una optimización de rutas y un ahorro global en la gestión. Porque hay una entidad que se llama MARE en Cantabria, que es la que coordina o la que lleva a cabo la realización de la gestión de residuos. El piloto se realizó con 200 contenedores y se contemplaron 3 escenarios para hacer una valoración de rutas. Entonces, se vio que en todos los escenarios, en los 3, que eran municipios cercanos, lejanos y una combinación mixta, la verdad que el mixto resultó complejo de analizar, pero el lejano y el cercano pues sí daban valores claros y más o menos se veía que se venía a obtener un ahorro del entorno del 20% en desplazamientos, en rutas. ¿Por qué? Pues porque se monitorizaba que cuando un contenedor era más claro todavía en el caso del lejano, del municipio lejano, por el coste en el desplazamiento, pues en ese caso se veía que 1 de cada 5 se podía evitar, o se podía posponer, se podía regular de forma que había un ahorro claro. El caso es que lo comento como anécdota porque cuando estábamos haciendo la valoración con el cliente, con MARE, de los resultados del piloto,
Pues surgió un planteamiento que yo creo que puede servir para introducir un concepto que quizás en el caso de territorio en general pues aplica todavía más que en el caso de ciudad, que también aplica, que es que ellos nos decían, a ver, ok, nos estáis ilustrando en el informe de las conclusiones que el ahorro es del orden del 20%, en el caso del lejano del 25%, en desplazamientos, en rutas y tal, pero claro, esto es teniendo en cuenta los 200 contenedores que se han utilizado en el piloto. Habría que tener una muestra mucho mayor, que sería más o menos multiplicar por 10, 2.000 contenedores, hacer un análisis más completo y, sobre todo, para ver el ahorro real que Mare podría obtener de una experiencia de ese tipo, lo que habría que hacer sería que la operación real se integrara con los procesos que ellos siguen habitualmente. Algo que en un piloto es difícil de proyectar. O sea, esa integración con los procesos, con sus herramientas habituales, cómo es la mejora, cómo incide realmente en el uso de vehículos para la recogida, no es tan directo que realmente sea de un 20 o de un 25% el ahorro si te ahorras una ruta. No es tan directo, hay que entrar a analizar una serie de detalles más finos. Y lo que quiero introducir, el concepto al que me refería, es al de la mejora de procesos. Yo creo que en los territorios este tipo de soluciones Smart City o digitalización de gestiones de territorios en general, basándose en la información, lo que puede permitir es ver cómo mejorar los procesos. Y para eso hay que trabajar conjuntamente con las entidades que llevan a cabo la gestión, que llevan a cabo el día a día y la realización de los servicios. No es un proceso que tú vayas con tu libro, con tus soluciones, con tus aplicaciones y digas, aquí está, sino que lo tienes que contrastar y plasmar sobre el terreno, analizar y adaptar para ver las mejoras que pueden surgir ahí. Perfecto, muy interesante esta contradicción, que yo creo que no es contradicción entre lo que ha planteado Robert y lo que plantea José Ramón, porque Robert decía, si no me equivoco, que no tiene sentido poner contenedores en los cubos de basura de un pueblo, y posiblemente eso es cierto, pero lo que tú planteas es otro concepto que es la red de pueblos, ¿no? Con lo cual das ese salto a la visión del territorio. Yo creo que ambas afirmaciones son válidas. En un pueblo solo no tiene sentido, pero cuando saltamos ya a un concepto integral, y esto que hablamos de basura se puede llevar a otros campos, empezamos a entender lo que es un territorio inteligente, una red de pequeñas células, pequeñas o grandes, pueblos pequeños, ciudades, etcétera, que pueden trabajar en conjunto y generar una inteligencia colectiva, ¿no? Continuamos con esta visión y cerramos el ciclo de esta segunda ronda con José Luis Díez de Telefónica. Vale, bueno, pues por plantear lo mismo a lo mejor desde otro enfoque, ¿no? Es cierto que en esta revolución digital pues no entiende fronteras y los ciudadanos tienen los mismos derechos y buscan los mismos beneficios, ¿no? Sin importar si están en una ciudad o fuera de ella, o en un municipio más grande o en uno más pequeño. Y la realidad es, bueno, por ejemplo, que no nos separamos del móvil. El 90% de nosotros no nos separamos más de 1 metro de él las 24 horas del día, ¿no? Eso es un dato así bastante llamativo. Pero cuando vas al entorno rural, yo recientemente estaba un fin de semana en un sitio, en una explotación ganadera, en un sitio así un poco recóndito, al final veías más tecnología. Me pasó lo mismo, visité una fábrica de queso artesanal y tenían más tecnología que lo que pueda haber en mi oficina, o sea, y eran capaces de gestionar su negocio desde el móvil. A eso es a lo que nos referimos, a lo que está llevando la revolución digital y las oportunidades que genera, ¿no? Ejemplos que se están dando aquí de si sensorizar o no, bueno, tienen que ver mucho también con el ordenamiento y la manera en la que se está conceptualizada la administración de un país, ¿no? Pues aquí efectivamente las grandes ciudades tienen ayuntamientos, además atraen el talento, tienen a técnicos muy capacitados, pero eso luego en municipios más pequeños
que no tienen la capacidad o que no tienen esos técnicos que puedan desarrollar eso, pues requiere bueno, pues en este caso le encontramos el uso, ¿no?, que a veces políticamente se ha podido discutir, al tema de las diputaciones y a los gobiernos autonómicos, ¿no? Pues ahí es donde tiene sentido que una gestión de residuos no sea única en un único municipio muy pequeñito, en la cual no tendría sentido sensorizar si al final vas a pasar igualmente, pero si la gestión es de una mancomunidad o de pues que se haga, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos prácticos, ya no solo pilotos, con Junta de Andalucía, con Junta de Castilla y León, en Diputación de Badajoz, ¿no?, donde se ha vuelto a poner de facto la plataforma, ¿no?, esta gestión integral, una plataforma que en nuestro caso apostamos por estándares abiertos, cumplimos, y creo que en eso pues somos únicos, el Esquema Nacional de Seguridad, ya que ha sido un punto, ¿no?, que se ha mencionado, y con APIs abiertas para que al final lo que se desarrolla en un entorno sea útil y sea trasladable a otras ciudades, a otras regiones, ¿no? Sobre esta plataforma pues hay implementados soluciones pues, de patrimonio, de monitorización del patrimonio, de monitorización medioambiental, de aparcamiento, de gestión de residuos, de gestión del agua, tanto parte de abastecimiento y saneamiento, la gestión energética, alumbrado, el reporte y la gestión de incidencias, la gestión del destino turístico. Con la información se hacen matrices de origen y destino, ¿no?, aplicadas al transporte o aplicadas al turismo. Y vienen nuevas tendencias tecnológicas que van a fomentar esto, ¿no? En el caso de las comunicaciones, pues el tema del Narrowband IoT, bueno, a lo mejor es un concepto un poco tecnológico para este evento, pero que lo que hace es pues eficientar y abaratar el coste de los despliegues y del mantenimiento de las comunicaciones de esos dispositivos de los que estamos hablando, ¿no? Esos ejemplos, estas soluciones tecnológicas están ya en uso en Castilla y León, por ejemplo, para el tema de la gestión del agua, o en el caso de la Diputación de Badajoz, pues con el tema de la telemetría del agua, el alumbrado, la gestión de residuos, la calidad del agua y la del aire. Y todo ello fomentando además, en algunos de los casos, han sido iniciativas políticas, pues un ecosistema de emprendimiento local, en el que intentan dinamizar a las empresas del sector, empresas con las que nosotros muchas veces colaboramos y que al final se acaban convirtiendo muchas veces en proveedores nuestros, ¿eh? José Ramón me estaba diciendo que querías acotar algo. Bueno, quería apuntar complementar un poco. Muy rápido porque vamos ya fuera del tiempo. Sí, no, es solo apuntar otro eje quizás complementario, de territorio, también un poco haciendo debate, porque también creo que se ha mencionado el tema de los aeropuertos, que ahí estoy de acuerdo. O sea, ahí es para apoyar que en determinadas ciudades hay que buscar sinergias, o sea, hay que buscar que el transporte pues tenga sinergias. Y conectando con el tema del turismo, que lo estabas apuntando también, yo creo que es un factor global de territorio en determinadas áreas que puede afectar o en el que se pueden introducir también algunos elementos de seguridad también y ahí quería apuntar, porque lo habías mencionado antes, el tema de la posibilidad hoy en día de mejorar mucho la seguridad en el transporte. En el transporte, en determinadas áreas, por ejemplo Santander creo que puede ser una muestra también, no se visita solo la ciudad de Santander, sino Cantabria en general, y reforzar la seguridad en un aeropuerto con sistemas de reconocimiento facial que te permiten detectar individuos peligrosos, pues es una solución que se tiene que hacer con las fuerzas de seguridad, no es algo que pueda hacerse por parte de un ayuntamiento aislado, sino que tiene que ser global, es una solución transversal, pero hay fórmulas hoy en día y soluciones que permiten garantizar pues una seguridad mejorada en relación con el transporte. Solo apuntar eso. Estupendo. Decíamos al principio que la ciudad es la más compleja creación del ser humano
Y yo creo que bueno, nuestros objetivos en esta mesa rectangular son ambiciosos, pero desde luego en 45 minutos no podemos llegar a tocarlo todo. Creo que la densidad de ideas por minuto que han salido ha sido muy alta y os agradezco el esfuerzo. Y me quedo con un concepto que creo que ha sido importante, y es que hemos dado el salto a la escala regional. Es decir, hemos empezado hablando de ciudades y hemos terminado hablando de regiones inteligentes. Y ha surgido una idea que yo creo que es muy buena, que viene del mundo de la tecnología y que hay que incorporarla al mundo del desarrollo territorial. Y es el concepto de red. Un pueblo, una ciudad pequeña, no pinta nada o pinta poco, pero sin embargo cuando trabaja en red puede ser fuerte, puede ser sólida y puede ser parte de una oferta de calidad de vida interesante, tan interesante como la ciudad. Eso es una manera de pensar habitual en el mundo de la tecnología que la tenemos que trasladar al mundo del desarrollo y de la ordenación de ciudades y territorios. Ahí conectamos, definir y diseñar redes en las que lo físico y lo digital interactúen para ofrecer al final al ciudadano una mejor calidad de vida y sobre todo la libertad de elegir. Quiero vivir en una ciudad grande, en una pequeña o en el campo, pero conectado y con las comodidades de hoy. Muchas gracias a todos los participantes.